Muchas gracias, querida profesora Paz. Entonces vamos a compartir ya, ¿cierto?, el PPT de la clase del día de hoy. Y como decía Luis, ¿cierto?, lo último que habíamos visto era la globalización. ¿Lo recuerdan dentro de toda esta estructura económica que hemos visto en este tercer trimestre? Comenzamos viendo los distintos, ojo con esto que voy a decir, porque de estos temas usted va a tener que elegir uno para desarrollar su ensayo, ¿ya? Nosotros comenzamos viendo los distintos sistemas económicos en el paso del tiempo, ¿cierto? Hablamos del neoliberalismo, hablamos de la revolución digital y tecnológica, hablamos de la globalización y hoy día vamos a hablar de Chile en esa globalización. María Cristina estaba levantando la mano. No, profe, no se preocupe. Él le iba a preguntar si la prueba que viene es de las 5 o de las 4 guías últimas de este trimestre. No, la prueba va a ser solo de uno de esos temas. Usted va a tener que elegir, ¿ya? En lo que le va a llegar, usted va a elegir uno y sobre ese tema usted me va a hacer el ensayo, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto, entonces vamos a agrandar acá, ¿cierto?, el material de la clase. Ustedes me dicen, como siempre, si se ve o no se ve. ¿Se ve? Se ve, dice la profesora Paz. Perfecto. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Y ahí me parece que estoy al final, así que me voy al principio. Hoy, Luis, todo al último. Que estamos recién teniendo clases presenciales acá en el colegio. Ya, entonces ahí en pantalla, la clase número 5, ¿cierto? Agradeciendo cómo fue la dinámica durante todo el año de nuestro colegio San Alfonso, por la plataforma de aprendizaje que siempre estuvo dispuesta para todos nosotros. Las profesoras siento que estuvieron muy atentos en ayudarnos en todo momento, Carolina Paz, Carolina Castillo y Karen Espíndola. Ahí está mi correo, por última vez en el año. Y comenzamos. Chile en la globalización. Ya el objetivo de la clase del día de hoy, queridos estudiantes, es comprender cómo participa nuestro país en la globalización, ¿ya? E identificar los beneficios y problemas que ésta tiene, ¿cierto? Que éstas se generan con la participación de nuestro país en este mundo globalizado y neoliberal que estamos viviendo día a día. El menú de la clase del día de hoy. Vamos a ver a Chile, vamos a aprender a reconocer a Chile con esta visión, ¿cierto?, respecto al lugar que ocupa nuestro país en este mundo globalizado. Veremos ventajas comparativas, principales conexiones económicas que tiene nuestro país, a quienes le vendemos o quiénes son los países que nos compran, por ejemplo, el impacto de las políticas económicas, las principales problemáticas, por supuesto, como siempre, que nos afecta en este mundo globalizado. Viene un cierre de la clase, que debería estar siendo alrededor de las 9 de la noche, y después en el segundo bloque, ¿cierto?, vamos a hablar o vamos a entregar las primeras indicaciones de cómo hacer un ensayo, ya como para que ustedes también ahí vayan teniendo las primeras indicaciones para que puedan trabajar durante la semana. A las 9 de la noche, y al igual como lo hicimos en la clase de ayer, ¿cierto?, a los otros cuartos medios, junto a la profesora Paz, les vamos a preguntar si desean tomarse el tiempo de 10 minutos para que tomar un descanso, ¿cierto?, o si nos tiramos con toda la clase al tiro y terminamos un poquito antes. Ahí a las 9 le hacemos la consulta con la profesora Paz, ¿cierto? Así se lo adelanto como para que lo vayan pensando y analizando. Ya, entramos en la clase, yo me voy dando una vuelta por el chat, como siempre, y comenzamos con este video siempre introductorio para responder las primeras preguntas que aparecen en pantalla. Escuchemos. ¿Se escucha?
No, profe, no se escucha nada. No, profesor. Ya, No, profe, no se escucha. ya, lo soluciono según lo que me explicó la profesora acá. Creo que estoy absolutamente perdido. No sé por qué. Porque estoy ¿Necesita ocupando mi ayuda, computadora. profesor? ¿Necesita ayuda? Arribita tengo unos puntos. Dice Compartir sonido o share sound. Puede que esté en inglés. compartir. Esa era, profesora. A ver, veamos ahora. Voy a repetir. Aquí le doy. Ahora sí. Economía en France 24 me acompaña como escuchan? siempre en el estudio María Camila Hernández. María Camila, Sí, buenas ahora noches, sí. bienvenida. Empecemos hablando del informe de competitividad global. ¿Qué novedades trae este informe, María Camila? Bueno, este informe del Foro Económico Mundial para medir la competitividad de 140 países tiene una nueva metodología ajustada a las exigencias de la cuarta revolución industrial. El informe incluyó aspectos que ahora son más determinantes para que una economía sea competitiva, tales como la innovación, el capital humano, la resiliencia y la agilidad, temas que son necesarios para hacer buen uso de los avances tecnológicos. Según el Foro Económico Mundial, uno de los hallazgos más importantes es que en general hay una debilidad en el proceso de innovación, desde la generación de una idea hasta la comercialización del producto final. En los primeros puestos están Estados Unidos, Singapur, Alemania, Suiza y Japón, todos países de altos ingresos que obtienen altos puntajes en los aspectos tradicionales del ranking, tales como estabilidad macroeconómica, infraestructura, educación y salud. En Latinoamérica puntea Chile, después van México, Uruguay, Costa Rica y Colombia. El informe destaca que Latinoamérica afronta amenazas como un mayor proteccionismo de Estados Unidos, la crisis de Venezuela, la incertidumbre política en algunos países y los efectos de los desastres naturales, además de la inseguridad y debilidad de las instituciones que siguen siendo constantes en la región. Ahora, Ya. Ahí por lo visto terminó el video. La verdad yo no lo escuché, pero lo importante es que lo escuchen ustedes. Ya, un poco lo que acabamos de ver, ¿cierto? Es una información ahí que nos entregan los periodistas respecto a los diferentes índices de competitividad en los cuales está inmerso, ¿cierto?, la economía global. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a contestar ciertas tres preguntas que aparecen en pantalla. ¿Ya? Y un poco el cuadro, ¿cierto?, de la información tiene que ver con qué posición, ¿cierto?, está nuestro país, primero con las grandes potencias mundiales, ¿cierto?, que manejan todo el tejemaneje de la economía mundial. Y en ese aspecto hay que decir que Chile, ¿cierto?, nuestro país se encuentra muy por debajo, ¿cierto?, de estas súper grandes potencias. Estamos a más de 10 puntos porcentuales, lo que es muchísimo en economía. ¿Ya? Pero también veíamos cómo, ¿cierto?, en la región, principalmente en Latinoamérica, nuestro país se posiciona a la cabeza, ¿cierto?, de este índice competitivo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a contextualizar y a reconocer dónde nos encontramos nosotros como país y Estado, ¿cierto?, dentro de la economía globalizada, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Contestemos la primera pregunta. Dice, ¿en qué posición está Chile con respecto a las súper grandes potencias? Y un poco lo que yo les decía. Dice en pantalla, Chile se encuentra, ¿cierto?, por debajo de más de 10 puntos sobre estas potencias mundiales. Por lo que se entiende, es cierto, está muy por debajo de estas. ¿Ya? Ahí la primera indicación que tenemos que manejar. Segunda pregunta. ¿En qué posición está Chile respecto a Latinoamérica? Y ahí nos vemos, por supuesto, que estamos en una situación más que favorable, ya que, ¿cierto?, estamos a la cabeza de los índices de competitividad con los países de la región y de toda América Latina incluso. Esto, querido estudiante, se va a producir principalmente por el continuo crecimiento económico y sostenido también que ha tenido nuestro país, principalmente después de dictadura, a partir de 1990, con los primeros gobiernos, ¿cierto?, de la concertación,
de Elwin, de Frey, ¿cierto? Que es muy importante a la hora de generar los primeros tratados de libre comercio de nuestro país, ¿cierto? Va a ser uno de los primeros jefes de Estado en comenzar a pavimentar, ¿cierto?, esta participación de Chile en el mundo. ¿Ya? Entonces, a no olvidar, se debe principalmente al continuo crecimiento económico que en las últimas décadas, las últimas 3 décadas, diría yo, ¿cierto?, ha sostenido este crecimiento económico de manera paulatina y constante. ¿Ya? ¿Por qué crees que se da esta situación? En la tercera pregunta. Se da por múltiples factores, queridos estudiantes, y los vamos a ver en las siguientes diapositivas. En gran parte, ¿cierto?, por la combinación de que nosotros somos un país, entre comillas, en vías de desarrollo. Esa es nuestra categorización en el mundo. Chile es un país en vías de desarrollo, ¿cierto?, combinado con ser un país, por supuesto, exportador de materias primas y con nuestra política estable, ¿cierto?, de la cual yo ya les venía hablando. Ya entonces por ahí vamos viendo, ¿cierto?, y reconociendo los primeros índices o indicadores para que vayamos reconociendo la situación de nuestro país, tanto a nivel global, mundial, ¿cierto?, muy por debajo de los países desarrollados, pero también muy por encima ya de los países de nuestro continente. Leo el chat antes que escuchemos el próximo video. Están pasando la lista. Ya. Vamos a comenzar a revisar las ventajas comparativas que tiene nuestro país, ¿cierto?, a diferencia de los países hermanos. Veamos, escuchemos el video, contestamos las preguntas que vienen a continuación. Muy buenas noches. El precio del cobre no para de sorprendernos y hoy lunes nuevamente se cotizó en un valor que no se veía hace 10 años, superando los $4 la libra. Si uno compara este precio con el que el metal rojo tenía a mediados de marzo del año pasado, el incremento llega a un 96,6%, prácticamente duplicando su valor. Este nuevo registro fue bien recibido por el ministro de Hacienda, aunque llamó a la cautela. Nosotros miramos con bastante atención lo que está ocurriendo en el precio del cobre, pero sí tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar si esto efectivamente se mantiene en el mediano plazo o se corrige posteriormente. El mayor ingreso fiscal generado por cada centavo que la libra sube tiene además un efecto multiplicador en otros sectores productivos e incide en la creación de nuevos empleos ante el desarrollo de los proyectos. Estudios recientes estiman que por cada un empleo directo que genera el tratamiento del mineral, se crean entre 2,5 y 3 puestos de trabajos indirectos por los servicios externos a que se prestan. La demanda sube, lo que implica un alza en los salarios dentro del rubro, pero también en quienes son contratados ante la mayor ocupación. Ya. Bueno, ahí lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y le respondo a la profesora Paz, que no escucho el video cuando lo doy, pero ya lo he escuchado varias veces, así que mientras lo escuchen los estudiantes, todo bien, profesor. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, ¿cierto? Un poco estábamos hablando, ¿cierto?, de este concepto que uno maneja, escucha por ahí siempre en los noticiarios, medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es el sueldo? Muy buenas noches, el precio del cobre. Dice ahí en pantalla, la frase "el sueldo de Chile" hace referencia a la importancia que ha tenido el cobre, ¿cierto?, en nuestra economía. Ha sido, por supuesto, durante muchas décadas el sueldo de Chile, ¿cierto? 50, 60, de la década del 50 y del 60 hacia adelante y hasta el día de hoy incluso. Ya ahí como para que aprendamos y vayamos reconociendo cuáles son nuestras grandes exportaciones como país, ¿cierto?, en este país en vías de desarrollo que es el nuestro. Dice ahí, ¿cuál es la importancia de la exportación de cobre? ¿Cierto? Bueno, el video, por supuesto, nos mostraba la importancia que ha tenido la exportación de cobre en todos estos años, ¿cierto? Todo lo que se ha podido generar a través y gracias al cobre, la creación de empleo, de proyectos, desarrollar las diferentes
políticas públicas de nuestros gobiernos, ¿cierto?, se basa principalmente en este material. El cobre, dice en pantalla, representa casi la mitad de las exportaciones de Chile, casi la mitad de las exportaciones de Chile, y representa un 10% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, es muchísimo. Y ahí la tercera pregunta dice, ¿qué podría ser una ventaja comparativa? Ya, para comenzar a adentrarnos, ¿cierto?, en estas ventajas que tenemos en economía con respecto a los países de Latinoamérica. Querido estudiante, una ventaja comparativa es aquella que permite a un país, ¿cierto?, el desarrollo de su actividad económica al menor costo posible. ¿Ya? Eso es lo que busca en el fondo cualquier país del mundo, ¿ya? Generar actividad económica al menor costo posible. Y para eso los distintos países, ¿cierto?, van y buscan dentro de las facilidades que le pueda generar su territorio, su clima, tener ventajas comparativas con respecto al resto. Veamos ahora. Dice ahí, ventajas comparativas de Chile con respecto, ¿cierto?, a otros países del mundo. Las principales ventajas podrían ser, como yo ya les venía mencionando, principalmente la estabilidad política. Y esto es importante que ustedes lo sepan y lo retengan. Ya Chile, con el paso de los años, en las últimas 3 décadas principalmente, es un país estable políticamente, principalmente para los las grandes inversiones que vienen de afuera, ¿cierto? Los grandes capitales que vienen de afuera. Lo primero que ellos se van a fijar es ver cómo funciona internamente ese país, ¿cierto? Y por supuesto lo hacen a través de la visión política. Chile ha desarrollado una fuerte institucionalidad, además de poseer índices de corrupción muy bajos en relación a Latinoamérica. Por supuesto, nosotros sabemos que se genera la corrupción en nuestro país, pero lo estamos poniendo en una visión mucho más amplia, por supuesto, y nos estamos comparando con los países de la región. Vemos cómo desgraciadamente en Perú, en países de Centroamérica, en Venezuela, en Argentina, en México incluso, ¿cierto?, la corrupción aborda y abarca a las grandes esferas del poder, ¿cierto?, incluso a quienes están a cargo del gobierno transitorio. Entonces, ahí es importante, ¿cierto?, reconocer que esta estabilidad política que hemos tenido en nuestro país a partir de 1990 ha sido transversal. Yo les comentaba a los chicos y chicas, por ejemplo, cómo pasamos de un gobierno de centro izquierda socialista como fue el de Bachelet, ¿cierto?, a uno de centro derecha como fue el de Piñera. Y después de Piñera volvimos a un gobierno, ¿cierto?, de centro socialista que era Bachelet de nuevo, y volvimos posteriormente también nuevamente a un gobierno de Piñera de centro derecha. Entonces podemos darnos cuenta que hasta el momento, gobierne quien haya gobernado, ¿cierto?, nos hemos manejado entre la centro izquierda, la centro de derecha, el centro, se ha mantenido esta estabilidad política muy importante, ¿cierto?, para que los ojos inversionistas de afuera pongan su visión en nuestro país. Ahí la interrogante, por supuesto, ya de manera política, social, podría ser qué pasaría, ¿cierto?, si esta estabilidad quizás se perdiera un poco con gobiernos quizás de sectores mucho más abiertos como la extrema derecha o la extrema izquierda. Ya acá lo que estamos viendo son, por supuesto, estas grandes ventajas que ha tenido nuestro país en comparación a sus pares, ¿cierto?, latinoamericanos. La segunda ventaja comparativa, por supuesto, es la gran extensión territorial que tenemos como país, ¿cierto? Debido al largo territorio, dice ahí en pantalla, Chile cuenta con una gran variedad de climas. Esta situación le permite producir una gran variedad de productos, así también como fomentar el turismo, ¿ya? En comparación a otros países, nosotros tenemos prácticamente bien marcadas las 4 estaciones, ¿cierto?,
de clima que existen en el mundo, pese a que, por supuesto, con el paso de los años, por ahí un poco eso va a ir cambiando. Pero ha sido, sin duda, una de las grandes ventajas que ha tenido nuestro país. Dice ahí, acceso al mar como tercera ventaja comparativa. Chile cuenta con una gran extensión, ¿cierto?, costera, en estos casi 4.500 kilómetros que tiene de largo nuestro territorio, lo que le permite no solo la explotación de recursos marítimos, sino que además posee grandes puertos, ¿ya? Lo que por supuesto hace mucho más factible y amigable, ¿cierto?, cualquier sistema económico, cualquier actividad económica que Chile quiera realizar, ¿ya? Por último, tenemos ya en sí las ventajas comparativas, ¿cierto? La explotación del cobre y la producción de vino, por ejemplo, son dos de las principales ventajas comparativas de nuestro país. Y vamos viendo también cómo va surgiendo otras, ¿cierto? Somos últimamente un gran exportador y lo vamos a ver también en un gráfico que tenemos ahí, ¿cierto? De algunas frutas en especiales, del salmón, el vino, ¿ya? Entonces estamos ampliando periódicamente esta gama, ¿cierto?, de productos o materias primas que estamos siempre exportando al exterior. Silionex nos pregunta ahí, profe, disculpe la pregunta, ¿qué pasa cuando la moneda de un país está perdiendo su valor? Es decir, que el dólar se le está superando demasiado. Mira, Silionex, la verdad que hoy por hoy estamos ya, ¿cierto?, en una realidad de que nuestro peso está quizás perdiendo un poco de valor por todo lo que se nos está sucediendo económicamente, por la inflación en la cual estamos inmersos, ¿cierto? Lo que lleva a que los economistas por ahí estén un poco intranquilos. Son distintos periodos o momentos económicos que se viven, ¿cierto?, en esta trazabilidad del tiempo cuando hablamos de lo económico. El dólar siempre ha sido la moneda, ¿cierto?, de cambio, de posición, para fijar los diferentes valores de cada una de las monedas que se generan en América Latina. Esto le pierde, por supuesto, su valor principalmente a haber inflación. Ya que haya inflación significa técnicamente y en resumidas cuentas que los costos, ¿cierto?, los valores por adquirir algún producto, bien o servicio se encarecen, ¿ya? Entonces, si antes teníamos 1.000 pesos y podíamos comprar una bebida de 1.000 pesos, hoy, ¿cierto?, al existir esta inflación del peso, ¿cierto?, ya no nos alcanza esos 1.000 pesos y necesitamos 1.500, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra moneda está perdiendo cierto valor. Ya esa es una realidad que estamos viviendo, Silionex, hoy por hoy, y ahí por eso los grandes economistas están tomando cartas en el asunto, están opinando y están buscando, ¿cierto?, encontrar cuáles son los mejores caminos a seguir, entendiendo la realidad en la cual nos estamos encontrando. Algunos le echan la culpa de la inflación, ¿cierto?, al dinero que fluctúa, ¿cierto?, o que está en manos de las personas hoy por hoy, ¿cierto?, debido a los bonos del gobierno o a los retiros de las AFP. Ahí ya serían, por supuesto, ya los especialistas quienes tendrían que especificarnos si están en la razón o están en contra, porque si vemos las noticias, tenemos especialistas económicos hablando de que la inflación, ¿cierto?, no corresponde, ¿cierto?, a las cosas que yo le dije y que son producto de otras situaciones. Pero respondiéndole a Silionex, por supuesto que la moneda y el peso chileno hoy por hoy se está devaluando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Tendrán que ser, por supuesto, los especialistas quienes nos respondan. Ya. Continuamos entonces. Mientras leo el chat. Dice, eso significa la vida sigue igual, profe, con los sueldos de uno, mientras más sube el sueldo es mientras la vida va a ser más cara. Claro, ahí trato de entender lo que quieres decir y por supuesto, mientras se encarezca la vida, ¿cierto?, para el común y corriente de los mortales, ¿cierto?, el sueldo cada vez no alcanza
para menos, ¿cierto? Así que ahí a intentar ahorrar, a buscar otras formas de solucionar el problema en el cual estamos, ¿cierto?, inmersos como sociedad en este mundo globalizado, y en este mundo neoliberal. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora en pequeño video, ¿cierto?, donde vamos a reconocer los principales socios comerciales que tiene Chile, tanto para comprar, ¿ya?, como para vender. ¿Alguien tiene idea hoy por hoy cuál es el principal socio comercial de Chile? ¿Alguien me puede decir alguna idea? ¿Podría ser China, profesor? China, dice Luis. Estados Unidos también. Estados Unidos. Vamos a revisar qué nos muestra el video y contestamos. En el apartado de socios comerciales, Chile comparte algunas similitudes con sus países vecinos. El primer comprador de Chile es China, con el 33% del volumen de las exportaciones chilenas, ya que la fábrica del mundo necesita abastecerse de una gran cantidad de cobre para sus productos. Muy por detrás, en el segundo lugar, se ubica Estados Unidos, con menos de la mitad del volumen negociado por China, con el 13%. El tercer lugar es para Japón, un gran comprador de cobre, con el 9%. Lo siguen en cuarto lugar Corea del Sur con el 5% y recién en el quinto lugar aparece un socio sudamericano, Brasil, con apenas el 4% del volumen exportado por Chile. Por las características de los productos que vende, Chile es el país sudamericano con mayor vínculo comercial con los países asiáticos, particularmente con China. En cuanto a las compras chilenas, los números se modifican un poco. El principal vendedor de Chile es China, con el 23% de sus importaciones. El segundo lugar, Estados Unidos, con el 19%. Acá vemos cómo la brecha comercial no es tan amplia como en el caso de las exportaciones. El tercer lugar es para su vecino Brasil, con el 9%, y lo siguen Alemania y Argentina con el 4%. Ya, ahí acaban de ver el video, entonces tenía mucha razón, ¿cierto?, en la respuesta. ¿Es China hoy por hoy, cierto?, el mayor socio comercial que tenemos? Ya seguido de Estados Unidos. Por muchos años, ¿cierto?, fue Estados Unidos, pero yo diría que ya en la última década China, ¿cierto?, revirtió eso y es nuestro principal socio comprador y vendedor con el cual Chile, ¿cierto?, tiene esta unión y es su principal, por supuesto, líder comercial. Ya, entonces, a no olvidar, queridos estudiantes, en primer lugar encontramos a China, ¿cierto? En segundo lugar tenemos a Estados Unidos y en tercer lugar tenemos a Japón. Ya, esos son nuestros mayores socios comerciales al día de hoy. Veamos ahí, dice, el impacto de las políticas económicas. ¿Ya? Destacan principalmente los tratados de libre comercio con la Unión Europea, con China y Estados Unidos. Ya lo habíamos visto. 28 tratados de libre comercio tiene Chile. Ya, eso yo les comentaba ya que eso comenzó a pavimentarse en la mitad de la década de los 90. ¿Ya? Continuamos. Esta situación le da a Chile la posibilidad de relacionarse permanentemente con 64 economías distintas. Es decir, queridos estudiantes, Chile tiene relaciones permanentes con 64 países distintos. Y así llegar con nuestros productos, ¿cierto?, a prácticamente un 63% de la población mundial, lo que no es poco. Es decir, si alguno de ustedes en algún momento quiere emprender en algo, va a tener la posibilidad, ¿cierto?, de llegar a prácticamente más de la mitad de la población mundial, que si no me pierdo en las cifras, y ahí ustedes me ayudan, vendrían siendo casi más de 4.000 millones de personas, ¿cierto?, el acceso al cual Chile tendría acceso para generar una actividad económica. Los tratados de libre comercio son de suma importancia en el posicionamiento de Chile en el proceso de la globalización, ya que crean vínculos sólidos con otros países
y esto es importante también manejar, no solamente es un tema de economía, si bien es el principal, no es el único. Cuando se generan ciertos estos vínculos de tratado de libre comercio con otros países, es más bien en una gran amplitud de conceptos, no solo económicos, sino también en una ayuda que muchas veces tiene que ver con la salud, con la educación, ¿cierto? Viene gente de allá a ayudarnos en distintos tipos de temas. Nosotros ayudamos a otros, ojo ahí, ¿cierto? A mantener la brecha y la línea siempre mirando hacia arriba y hacia abajo. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos, ¿cierto?, que rendirle un poco de pleitesía a las primeras y grandes potencias mundiales, nosotros como líderes de la región y de Latinoamérica, ¿cierto?, les dictamos un poco las pautas a seguir a quienes están por debajo de nosotros. Entonces, esto, queridos estudiantes, siempre es asimétrico. El 95% de nuestras exportaciones se dirigen a los países con tratado de libre comercio. Cuando van a ser las 9 de la noche, junto a la profesora Paz, y preguntándole a ella, por supuesto, su parecer respecto a si continuamos la clase o paramos 10 minutos. ¿Qué opina, profesora? Yo creo que hay que preguntarle a los estudiantes, profesor. Lo que determinen ellos, yo... Entonces, los estudiantes en estos momentos, a través del chat, nos empiezan a decir si seguimos la clase y paramos. Ya. Entonces, ahí en pantalla, queridos estudiantes, siguiendo con el tema, vemos, ¿cierto?, cómo Chile en el año 2018 va a ser el primer exportador mundial de estos productos que están en pantalla, de la cereza, de las uvas, de los arándanos y del filete de salmón. ¿Ya? Todo eso, ¿cierto? Chile en el primer lugar, ¿cierto?, como exportador mundial. Algunos de los datos, ¿cierto?, respecto a las exportaciones que no son el cobre, estamos hablando de otros productos, es decir, un récord de exportaciones no cobre, ¿cierto?, nos habla que en el año 1960, ¿ya?, cuando estaba recién comenzando incluso el auge del cobre, se vendían, ¿cierto?, se transaban 149 millones de dólares. En el año 2000 ya hablábamos, ¿cierto?, de que nosotros generábamos ventas por 11.000 millones de dólares. Hoy por hoy ya esa cifra, queridos estudiantes, se disparó. En el año 2018 estamos manejando la cifra de 38.000 millones de dólares en exportación. Entonces, ¿cierto?, ante la pregunta, ¿cómo participa Chile en esta globalización? Está reflejada ahí en pantalla. Somos bastante participativos. A tal punto, por supuesto, ¿cierto?, que estamos a la cabeza de Latinoamérica. Avanzamos. Los principales beneficios que tiene Chile en esta participación globalizada están acá en pantalla. Son 3, o lo hemos definido como 3, por supuesto son muchos más. Sin lugar a duda, el crecimiento económico. ¿Ya? Chile es uno de los países que ha logrado mantener un crecimiento económico año a año, ya sostenido, ya no hemos bajado desde el año 2009 hacia adelante. Por supuesto, hay algunos, ¿cierto? Ahí un poco los índices, habrá un año, ¿cierto?, que habrá estado peor que el otro, principalmente cuando hemos estado envueltos en crisis mundiales económicas. Hay una japonesa por ahí a finales de los 90, si mal no recuerdo. Dice ahí, Chile es uno de los países que ha logrado mantener un crecimiento económico año a año, el cual ha disminuido los índices de la pobreza y nos ha posicionado como líderes de la región. ¿Ya? A no olvidar ese dato. Tenemos un acceso a la tecnología prácticamente total. La globalización ha permitido a nuestro país el acceso rápido y constante a tecnologías desarrolladas en otras partes del mundo. Ya hemos sido bombardeados, y lo vimos en clases anteriores, ¿cierto?, con esta tecnología. Si bien es cierto, en otras clases, en clases anteriores, dijimos que aún existe una brecha digital, debemos reconocer que ese porcentaje es muy bajo, ¿cierto? Prácticamente yo diría que más del 90% tiene un acceso rápido
¿cierto?, a las tecnologías propias de estos tiempos. Dentro de los principales beneficios también la conexión. Uno de los principales problemas de nuestro territorio era la difícil conexión, ¿cierto?, tan largo y tan angosto, y comunicación con otros países, lo cual debido a la tecnología y globalización ha ido desapareciendo. ¿Ya? Esa es sin duda uno de los beneficios, ¿cierto?, de este Chile dentro del mundo globalizado. Pero como hay cosas buenas, también siempre hemos visto que hay problemáticas, cosas malas. Una de ellas, y se repiten, si ustedes se han dado cuenta, son las mismas que vimos cuando hablamos de la globalización en general. El intervencionismo. Chile, al ser un país exportador de materias primas y al estar, entre comillas, en vías de desarrollo, ahí un poco usando, ¿cierto?, el lenguaje, ¿cierto?, tiene una palabra, no es coloquial, eso. Prácticamente en vez de tratarnos de países subdesarrollados, hoy nos tratan, ¿cierto?, como países en vías de desarrollo, ¿cierto? Siempre hay el eufemismo de las palabras. Puede ser condicionado por los países desarrollados. Es decir, nosotros, ¿cierto?, una de las grandes problemáticas que tenemos es que si un día China o Estados Unidos no los quieren comprar más, no los compran nomás. Y entonces vamos a estar, por supuesto, en un problema, porque no dependemos de nosotros. Ese es el punto. Estamos condicionados a los países desarrollados. Así como los países que están menos desarrollados que nosotros y tienen relación con nosotros, ¿cierto?, están condicionados a las normas o reglas que establezca nuestro gobierno. ¿Ya? Dentro de las problemáticas también tenemos la dependencia. Nuestro país depende de la existencia de los recursos naturales. Y aquí volvemos, ¿cierto?, a la primera clase. Una de las primeras cosas y disyuntivas que yo les planteé en economía es cómo manejar, ¿cierto?, este problema que se genera entre las necesidades ilimitadas que tienen las personas. Usted, yo, la profesora, todos tenemos necesidades ilimitadas y eso va a seguir ocurriendo por el paso del tiempo, ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar eso con o versus, ¿cierto?, las limitancias de los recursos naturales que son limitados? Es decir, que en algún momento se van a acabar. Ahí está el problema y por lo cual nosotros tenemos que estar o deberíamos estar como política de Estado número uno preocupados de cómo, ¿cierto?, va a subsistir nuestro país una vez que no tengamos cobre. Nuestro país depende de la existencia de los recursos naturales, así como de las condiciones idóneas para la explotación de estos. ¿Ya? Esto genera una situación de dependencia de las necesidades de otros países, es decir, nosotros dependemos de las necesidades de China y de Estados Unidos y Japón hoy por hoy. Por último, y lo vimos también en una clase anterior, uno de los problemas va a ser la pérdida de identidad. Debido a la alta exposición a otras culturas, Chile se encuentra en proceso de absorción de otros patrones culturales, ¿ya? Lo que nos va a llevar, tarde o temprano, a la pérdida de valor de los patrones culturales propios. Lo hablamos y lo conversamos también, que ahí también deberían estar enfocadas las políticas públicas para no perder, ¿cierto?, más de lo que ya hemos perdido respecto, ¿cierto?, a nuestras culturas principales, ¿cierto?, de los tiempos de nuestros primeros pueblos indígenas. ¿Ya? Sin lugar a dudas es uno de los grandes problemas con los cuales nos vamos a encontrar. Entonces, y para ir terminando, queridos estudiantes, el cierre de la clase, ¿cierto?, siempre con un ángulo un poco reflexivo, analítico, para que vayamos, ¿cierto?, nosotros, y se me escucha, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, que me apareció ahí internet inestable. Entonces, siempre tratando de darle esta idea un poco analítica, crítica, para que nos vayamos pensando, nos encontramos con el cierre de la clase del día de hoy, antes que pasemos, ¿cierto?, a revisar las diferentes formas que vamos a tener. Ahí sí, se me apagó. Antes de generar, ¿cierto?, la prueba coeficiente 2 a través de nuestro ensayo.
¿Ya? Chile, entonces, queridos estudiantes, participa de la globalización como un país de vías de desarrollo, lo hablamos, ¿cierto? Por lo que puede ser condicionado por potencias mundiales y se expone a la pérdida de su identidad cultural. Por otra parte, y avanzo acá también, me quedé pegado. Construir un ensayo es menos complicado. Creo que me quedé pegado. ¿Se me escucha, chiquillos, chicas? A usted sí, profesor, pero quedó la pantalla en el cierre, quedó pegada, sí. A lo mejor Ya, deje de perfecto. compartir, igual puede volver a compartir nuevamente. Por Lo favor. vamos a dejar. Gracias, profesor. Ya, compartimos nuevamente, como dice la profesora Paz. Tuvimos problemas técnicos que nunca faltan. Y me voy a la última parte que nos faltó. Está abriendo nuevamente. Chile participa en la globalización. Y la verdad, no me avanza. No sé por qué. Ya, pero otro PPT. Algo pasó. Y en la última diapositiva, queridos estudiantes, ya, pero no, la clase ya está entregada. Voy a ver. Ya. ¿Se ve lo que aparece en pantalla? Ahí sí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ya hay un poco, terminando con la clase en sí, ¿cierto? A no olvidar, queridos estudiantes, todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? En estas últimas 5 clases, donde preferentemente nos enfocábamos en temas económicos, ¿ya? Habíamos hablado en la primera clase de los distintos sistemas económicos, ¿cierto?, que existieron en la historia. Después vimos el neoliberalismo. Posteriormente nosotros nos encontramos con la revolución tecnológica y digital, que fue una clase, tuvimos la clase de globalización y hoy acabamos de ver un poco, ¿cierto?, la participación de nuestro país en este mundo globalizado. Queridos estudiantes, de esos 5 temas va a salir, ¿cierto?, y usted va a tener que elegir el tema con el cual usted nos va a preparar un ensayo, ¿ya? Ensayo que va a tener como plazo el próximo miércoles, ¿ya? Como les decía al principio, a través de la profesora Paz, nosotros vamos a compartir, o ella, ¿cierto?, amablemente van a compartir la infografía donde viene todo detallado, ¿ya? Cómo se realiza, los pasos que usted tiene que seguir, en qué se tiene que fijar para ser bien evaluado, viene una pauta de evaluación para que usted lo desarrolle. ¿Ya? Dice ahí, dentro de la clase o del PPT que estamos viendo en pantalla, elige un tema, uno de los temas que acabamos de ver en estas 5 clases, analízalo y planifica tu investigación. Selecciona la o las fuentes de información que quieras utilizar. No olviden, lo vimos en trimestre pasado, ¿cierto? Fuentes primarias, fuentes secundarias. Toma una posición respecto al tema que tú elijas. Haz una lista de ideas y trata de ordenarlas. Se le aconseja también que comience a escribir en un borrador. ¿Ya? Dice, punto 3. Respeta la estructura de un ensayo. Lo más importante, que tenga una introducción respecto al tema que usted nos va a hablar, un desarrollo, ¿cierto?, ordenado, coherente, ¿cierto?, y al último una conclusión personal respecto al tema que usted eligió. Dele un título atractivo y revíselo antes de enviar. Redacción y ortografía, ¿ya? Usted lo puede enviar en el formato que a usted más le parezca. Lo puede escribir en el computador, ¿cierto? Lo puede escribir en su cuaderno con bonita letra, ordenado, le toma una foto y me lo envía. Trate de sentirse cómodo. Es un trabajo por el cual no hay que tener ninguna preocupación. Tengo entendido que la infografía dice que no es más que una plana
y otra plana, es decir, una hoja, ¿cierto? Por lado y lado, o una plana y por el otro lado la mitad de la plana, ¿cierto? Lo importante es que nosotros tenemos que ver que usted maneja uno de estos temas que va a elegir, que lo sabe expresar, que lo sabe escribir, que lo sabe hacer armonioso para que él lo pueda leer, ¿ya? Durante toda la semana, siempre mi teléfono va a estar dispuesto por alguna duda, si me quiere decir, profesor, ¿cómo va? Me lo quiere enviar, lo corregimos, yo le doy algunas indicaciones y no va a tener problemas con respecto a eso. Dudas, consultas que ustedes deseen desarrollar